Marce. Bueno, buenas tardes. Veníamos con algunas disculpas porque no pude estar la semana pasada, pero bueno, vamos a retomar lo que charlamos la primera clase sobre el tema de la historia. Y después vamos a intentar explicar por qué analizamos este tema de la historia. Creo que llegamos más o menos hasta la Segunda Guerra Mundial, me parece a mí. Estoy equivocado, no, más o menos llegamos hasta ahí. A ver, ¿qué era lo que caracterizábamos? Un derecho internacional clásico, lo que se denomina el derecho internacional clásico, con algunas características muy particulares. Básicamente oligocrático. ¿Qué significa esto? Que los estados centrales, las potencias centrales, eran las que generaban el derecho. Eran los autores, en última instancia, de este derecho que, como decíamos en esa clase que vimos, era un derecho básicamente europeo, que después fue ampliándose a las colonias digamos, a partir de la colonización, y luego ingresando a algunos actores extra europeos como China, el Imperio Otomano, el Japón después y demás. Entonces, el primer carácter de ese derecho internacional clásico era este carácter oligocrático. Estaba hecho por los poderosos. El segundo carácter era que era eminentemente descentralizado. Este derecho internacional clásico era un derecho que se generaba a partir de vinculaciones bilaterales. Entonces, eran estas potencias que generaban comportamientos y derecho y tratados con las demás potencias, pero en forma, en todos los casos, en formas bilaterales. Entonces, era un efecto radial que tenía desde las potencias hacia los otros estados, la generación de este derecho internacional clásico. Y la tercera característica de este derecho internacional clásico era que era relacional. Era un derecho que se quedaba casi en los límites del Estado. Se refería básicamente a límites, derecho del mar, comercio internacional, algo de comercio internacional, pero básico, el tratamiento de la potencia extranjera, el tratamiento del jefe de Estado extranjero, pero esos temas que hacen a la relación entre estados. Estas características, en alguna medida, no es que se modificaron por completo en muchos aspectos, pero los autores coinciden en que después de 1945 existe un cambio de estas tres características hacia tres características distintas. Y los autores dicen que a partir de 1945 y por digamos, distintos efectos que va teniendo y distintas prácticas que va teniendo el derecho internacional se transforma en un derecho más democrático, para decirlo exactamente, no es que sea estrictamente democrático, es un derecho mucho más democrático. ¿Por qué? Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial y fundamentalmente con la descolonización de África y de Asia que se producen después de la Segunda Guerra Mundial, aparece una cantidad importantísima de actores a la escena internacional que aportan a la creación del derecho. Entonces ya no son aquellas potencias europeas nada más las que están creando las normas, sino que son muchas otras unidades estatales que acompañan esta formación del derecho internacional contemporáneo, que se denomina después de 1945. En primer lugar, entonces decimos, un derecho mucho más democrático. En segundo lugar, un derecho más organizado, más centralizado. Decíamos, la segunda característica era la descentralización en el caso del derecho internacional clásico. En el derecho internacional contemporáneo
aparece la Organización de Naciones Unidas, una organización de carácter internacional, casi global, en general desde que nació, con esta vocación global, para ordenar en alguna medida esta nueva etapa del derecho internacional. Y fíjense que una de las características fundamentales del derecho internacional clásico era fundamentalmente el secreto. Los tratados podían ser secretos para, digamos, tanto para otras potencias como para los propios ciudadanos de muchos estados. Mientras que el carácter del derecho internacional contemporáneo después de 1945 aparece el tema de la publicidad. Digamos, los tratados internacionales son eminentemente públicos, se inscriben en la Organización de Naciones Unidas. Y no es que se inscriban para que tomen efecto, el efecto puede ser bilateral y demás, pero el tema es para que se inscriben para hacerlos conocidos para los demás. Y la sanción no es que no exista el derecho entre las partes que lo firmaron o suscribieron un tratado internacional que no está escrito, pero en última instancia no puede ser invocado ante órganos de Naciones Unidas un tratado que no está escrito. Entonces, la característica principal del derecho internacional clásico era el secreto. Esto intenta cambiarse desde la Carta de la Sociedad de las Naciones. Cuando se crea la Sociedad de las Naciones, se intenta empezar a cambiar, en 1919 se intenta empezar a cambiar el tema de la publicidad de los tratados internacionales, pero digamos con algunas pautas, pero después de 1945 esto se transforma en norma, digamos, para decirlo de alguna manera. Entonces decíamos, un derecho más democrático, un derecho más centralizado. Imagínense que la característica del derecho internacional clásico era esta relación radial, como decíamos recién, bilateral entre las potencias y cada uno de los participantes, mientras que acá, en una organización como Naciones Unidas, alguien se tiene que sentar o parar en un atril de Naciones Unidas y explicar el derecho. Y convencer a muchos actores para que suscriban esas convenciones internacionales, grandes convenciones, trabajo de muchas convenciones que se producen después de 1945 para, en alguna medida, lo que se denomina codificar el derecho internacional. Y la tercera característica de este derecho internacional contemporáneo es que es un derecho mucho más humanizado. Y aquí también hay buenos intentos de justificar esto de que el derecho internacional se ocupa no solo de las cosas que le ocurren al Estado, sino que en muchos casos se ocupa de las cuestiones que suceden dentro del Estado. Empieza a suceder, algunos autores empiezan a explicarlo antes de la Segunda Guerra Mundial, antes del 45, en alguna medida Kelsen tiene sus trabajos donde explica que cuando él ubica la norma hipotética fundamental fuera del Estado, en sus primeros trabajos él lo ubicaba dentro del derecho estatal, pero en algún momento se da cuenta y dice, no, la norma hipotética fundamental está fuera del Estado, es la que genera la soberanía que hace que todos los Estados sean iguales. Entre otras cosas, él, en esos artículos, 1920 y pico, 23, 24, él ya empieza a decir, cuidado, porque el ejemplo que pone es, los trabajadores de mi establecimiento rural ya no se regulan nada más que por el derecho austríaco, sino que también son regulados por el derecho internacional a partir de que existe una Organización Internacional del Trabajo desde 1919 que establece normas para el trabajo, digamos, para el derecho del trabajo. Incluso normas que los estados deben cumplir. Entonces él dice, cuidado que el derecho internacional ya no se queda en los límites del Estado, sino que se introduce. Esto que Kelsen y algunos autores reconocen antes de 1945 queda mucho más claro después de 1945, cuando los temas que empieza a abarcar el derecho internacional son todos. Entonces empezamos a ver, imagínense, yo empecé a dar clases en la facultad y me gustaba cuando empezar la primera y la segunda clase llevar el diario. Todavía existía diario de papel en aquel tiempo que doy clase. Existía el diario de papel y le preguntaba a los muchachos
que me dijeran una noticia en la cual no hubiera algún tema de derecho internacional que esté metido en esa cuestión de la que se tratara. Imagínense hoy, si abriéramos un diario o virtual y demás, tendríamos Afganistán, tendríamos, no sé, qué sé yo, desde el contrato del pase de Ronaldo al Manchester City, no, perdón, al Manchester United, lo que a ustedes se les ocurra. A ver, díganme otro tema. Y los temas más domésticos, a ver, de los temas más domésticos que ustedes crean que están influenciados o que tienen, bueno, deuda, en el caso argentino. Pero a El ver, ustedes juicio díganme, a a ver, Aerolíneas Argentinas, el reclamo de aerolíneas argentinas, el posible embargo. el Lo del Brexit. potencial, el, Lo del Brexit. el Brexit, bueno, todo lo que significa la pandemia, desde los contratos interestatales que se generan a partir de la provisión de vacunas en algunos casos, hasta lo que se les ocurre, el cierre de fronteras, que está afectando el derecho de las personas a circular. Imagínense, hay para lo que quieran. Incluso en aquellos temas que parecen más... bueno, ustedes, hay una vieja denominación, una vieja característica del derecho internacional público que dice que no se mete con los asuntos esencialmente internos de los estados. Esta característica esencialmente interno de los estados es una cuestión que se viene discutiendo desde hace tiempo. ¿Qué es esencialmente interno del estado que no puede ser regulado por el derecho internacional? Imagínense que nosotros, los estados suscriben tratados en los que el sistema de gobierno está metido como excusa para que sucedan algunos efectos internacionales. Desde que llegó la democracia en la Argentina, hubo un tránsito en este sentido bastante interesante, en el cual desde el 84, 83-84, cuando llega el primer gobierno democrático después de de la restauración democrática, es el gobierno argentino el que reclama la incorporación de cláusulas que establezcan que el contrato se va a caer si la Argentina deja de tener un sistema democrático de gobierno. No era en una imposición europea. En los primeros tratados que la democracia firma con fundamentalmente dos préstamos, me acuerdo de dos tratados que fueron muy emblemáticos, unos préstamos muy rápidos que generaron Italia y España para la República Argentina, para la salida enseguida de la salida de la dictadura. El gobierno de Alfonsín exigió que se incorporara esta cláusula. Y no era una imposición europea, sino que era una imposición de la Argentina. No era un mensaje hacia afuera, era un mensaje hacia adentro, era un mensaje, señores, guarda que si cae el gobierno democrático, todos estos beneficios que en esos tratados internacionales existían, se iban a caer. Eso después sigue, eso continúa, genera un conflicto bastante importante en la negociación del mismo periodo democrático con lo que en aquel momento era la Comunidad Económica Europea. Cuando empieza a negociar con la Comunidad Económica Europea algunas cuestiones de comercio, la Argentina, algunas cuestiones de comercio y demás, también incorpora esta cláusula democrática. Este hecho de que, cuidado, si la Argentina se cae, estos beneficios que se están obteniendo en términos internacionales se van a caer. Y en el caso de la Unión Europea las puso en un brete, porque la Unión Europea, mejor dicho, en aquel tiempo no era la Unión Europea todavía, era la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea tenía representantes, pero tenía representantes para trabajar, y esto lo vamos a ver en la clase de hoy, no creo, en la próxima. Tenía representantes que representaban a la Comunidad Económica Europea en términos comerciales, pero no estaban habilitados para firmar una parte del tratado que se refiriera a cláusula democrática o defensa de los derechos humanos. Eso hizo que los tratados internacionales tuvieran que suscribirse
por el representante de la Comunidad Económica Europea, por una parte, pero además por todos los embajadores de los estados de la Comunidad Económica Europea, por el pedacito de tratado en el cual el representante de la Comunidad Económica Europea no tenía capacidad jurídica para comprometer. ¿Se entiende esto? Las organizaciones internacionales, lo vamos a ver dentro de un par de charlas, las organizaciones internacionales tienen capacidades. ¿Cuáles capacidades? Las que los estados le han dado para actuar en términos internacionales. La capacidad en aquel momento era una capacidad reducida a la cuestión comercial. Con lo que ese pedazo de tratado que se refería a cuestiones que no eran de comercio, este representante de la organización no estaba capacitado, no tenía capacidad jurídica para comprometer a la organización en ese pedacito del tratado. Entonces lo que hacía necesario que, además del compromiso de la Comunidad Económica Europea, estuviera el compromiso de cada uno de los estados por esta parte en la cual la Comunidad Económica Europea no era hábil, no era capaz jurídicamente. Esta cuestión se profundiza y continúa. Este tema de la cláusula democrática y de los compromisos que los estados pueden hacer en términos internacionales sigue en el Mercosur. En el Mercosur, en los primeros intentos de golpe de Estado en Paraguay, generaron lo que se denomina, lo que se llama el Protocolo de Olivos, que es un protocolo específico de defensa de la democracia. Y en función de ese Protocolo de Olivos, tuvo Paraguay un tiempo suspendido en sus derechos por un cambio de gobierno que no era muy justificado en términos democráticos, y la suspensión de Venezuela con posterioridad, creo que también está en el marco de este protocolo de Ushuaia. Digamos, suspenden el ejercicio político del Estado en los órganos Mercosur, el quebrantamiento del sistema democrático en el país de que se trata. Ya imagínense que llegamos a este punto, es muy poco lo que queda de asuntos esencialmente internos de los estados para, digamos, que impida que el derecho internacional lo afecte, por decirlo de alguna manera. Empezamos con las características, me fui un poco, pero entonces volvemos. Un carácter más democrático por la cantidad de actores, una función más centralizada, pública, a partir del trabajo de la Organización de Naciones Unidas. Ojo, de la organización en términos de ámbito en el que se discute el derecho. En muchos casos, la forma de producción del derecho sigue siendo la misma, una convención internacional que no es más que un tratado internacional. Pero ese mismo instrumento es discutido entre muchos actores, entre muchos participantes y en ámbitos públicos, con lo cual tiene una característica distinta, más democrática, más centralizada y más humanizado, porque ahí sí, a partir del 45 se entiende que ya el derecho internacional se mete adentro de los estados y regula no solo la relación entre estados, sino afecta el derecho interno de los estados a partir de su incorporación al derecho interno. Por supuesto que esto genera digamos, una fuerte discusión en términos de cuáles son las formas de explicar el derecho internacional después de este periodo. Como decíamos antes, aquel derecho internacional clásico se podía explicar, o podía explicar el dualismo, aquel principio de que el Estado tenía un derecho hacia afuera y un derecho distinto que el derecho interno. El problema es que después de 1945 en adelante es muy difícil explicar esta característica del dualismo, cuando yo digo que el derecho internacional se mete. Ahora, ¿la norma explicativa es el monismo? Bueno, digamos que el tema central, yo tengo un papelito por ahí escrito, donde digo que la discusión no es ni monismo ni dualismo.
Es otra cosa, es distinto. Es cuál es la forma en la que ese derecho internacional se incorpora al derecho interno. Pero creo que me estoy metiendo en la clase que viene. Hoy estábamos hablando de historia. La Segunda Guerra Mundial pone en marcha justamente lo que decíamos, el Tratado de Naciones Unidas, que la Carta de Naciones Unidas, la Carta de San Francisco, que imagínense que la Carta de San Francisco es suscrita en, creo que es junio del 45, cuando todavía no habían caído las 2 bombas atómicas en Nagasaki y en Hiroshima. Todavía no había terminado la Guerra del Pacífico. Ya esta organización tiene unas características especiales. Se creía que aquellos miembros que se habían unificado para ganar la guerra debían tener lugares privilegiados en este escenario que seguía. Se crea de esta característica los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, 5 son miembros permanentes: China, Unión Soviética en aquel momento, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. El voto de la Unión Soviética se le transfiere en 1991 a Rusia, como continuadora de, fundamentalmente, el manejo de los botones que tenían las armas atómicas. Y esta organización comienza a desarrollarse. Hay trabajos sumamente importantes que se generan a partir de allí. Como decíamos, un trabajo de codificación del derecho internacional. Mucho del derecho internacional, ojo, es el día de hoy que hay mucho del derecho internacional que es práctica, es costumbre internacional, que todavía no ha sido del todo codificado. En algunos casos se codifica el derecho internacional y hay estados que participan o no participan. Creo que hablábamos la vez pasada sobre... bueno, no sé si era con ustedes, que hablaba sobre el derecho del mar y la democratización que se produce después de 1945 del derecho, es una clara muestra de la democratización del derecho internacional, cuando en 1982 se firma en Montego Bay en la Convención Internacional de Derecho del Mar. Ahora, esa Convención Internacional enfrentaba fundamentalmente pocos estados poderosos contra muchos estados ribereños que querían hacer valer sus derechos. ¿Sus derechos sobre qué? Sobre el mar territorial, la zona económica, la característica zona económica exclusiva, la zona contigua también está, ¿no? Por eso, zona contigua, todas las características del derecho del mar que hacen a los derechos de los estados ribereños. Mientras que, por supuesto, los estados poderosos, los estados más desarrollados y por supuesto, en menor cantidad corresponde, digamos, seguían proponiendo el planteo del derecho de la libertad de los mares. En 1982 triunfa numéricamente la Convención de Montego Bay con principios muy importantes respecto del reconocimiento de estos derechos, de los derechos de los estados ribereños. Ahora, los estados, por supuesto, las potencias más importantes del mundo se quedan aparte de Montego Bay. No suscriben el Tratado de Montego Bay, no adhieren a los principios de Montego Bay, por supuesto, y nada. En 1989, solo 7 años después, en 1989, la Corte Internacional de Justicia tiene que resolver una cuestión entre Canadá y España, que creo que es el de las pesquerías. El tema de las pesquerías eran fundamentalmente barcos pesqueros españoles que iban a pescar en zonas aledañas a Canadá. Por supuesto, ni Canadá ni España eran suscriptores de los tratados de Montego Bay. En aquella oportunidad, solo 7 años después de Montego Bay, la Corte Internacional de Justicia utilizó los principios de Montego Bay,
un derecho creado por los pobres, para decirlo de alguna manera, el derecho creado por aquellos muchos estados ribereños y de poco desarrollo, se le aplica a estos dos estados que no habían suscrito Montego Bay. ¿Y qué es lo que dice? Dice, señores, Canadá y España, los principios de Montego Bay de 1982 son aplicables en términos de costumbre internacional. Todos los estados empiezan a reconocer aquel derecho de Montego Bay en tanto costumbre internacional. Y a ustedes se les aplica como derecho internacional general, más allá de que no hayan adherido y suscrito a aquel tratado de Montego Bay. ¿Qué es lo que digo? Los estados pobres generaron derecho internacional que se le aplicó a los estados ricos en aquella oportunidad. No sé si hay muchos más ejemplos, pero este vale. Por supuesto que hay muchos más ejemplos. Digo, hay todo lo que se produce después de 1945 a partir de la democratización y publicidad del derecho es muy importante. Casi inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial, casi estalla la tercera, que era el enfrentamiento oeste-oeste. El enfrentamiento entre las potencias de Occidente y la Unión Soviética y su égido de estados de Europa Oriental. Por supuesto, hay distintos momentos de lo que significó la Guerra Fría, lo que se denominó la Guerra Fría. El enfrentamiento este-oeste genera que muchas de los desarrollos del derecho internacional bueno, el debate se produce en varios aspectos y en varios lugares. El ingreso de estados a las Naciones Unidas se congela porque los estados que tenían que autorizar el ingreso de nuevos participantes a la Organización de las Naciones Unidas son los 5 miembros permanentes y está el bloqueo entre Rusia en principio y luego de Rusia y China al ingreso de algunos actores si no entraban otros actores que se estaban independizando, bueno, todo este proceso que se produce en el periodo de la Guerra Fría. Desde el punto de vista económico, fundamentalmente en Occidente, se produce un boom económico significativo, aquel que va desde 1945 a principios de los 70, uno ubica en 73 la crisis del petróleo, pero hasta ese momento, los americanos le dieron el nombre de baby boom porque era el boom de nacimiento, el boom de la economía norteamericana y el boom de mucha economía de Occidente. Antes de eso, enseguida después de la Segunda Guerra Mundial, se pone en marcha el proceso de integración europeo, que en muchos aspectos tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, porque básicamente el problema se produce cuando hay... Perdón que tengo que enchufar esto. Decíamos, el proceso de integración europea tiene mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial y con muchas guerras anteriores, pero en última instancia el derecho internacional, ya si se quiere desde antes de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente la doctrina Stimson desde 1930 más o menos, establece que no hay adquisición de dominio sobre el territorio a partir de acciones bélicas. Esto es, no va a cambiar la titularidad, incluso la Primera Guerra Mundial en este sentido es ejemplo de esto, porque cuando concluye la Primera Guerra Mundial, los territorios de las colonias de los países que perdieron la Primera Guerra Mundial no se trasladó a colonias de los países ganadores,
sino que se le dio lo que se denominó, no protectorado, perdón, mandato. Se instrumentó el Instituto de los Mandatos para que aquellas potencias que ganaron, sí, la Primera Guerra Mundial, tuvieran el mandato de la Sociedad de las Naciones para que esos territorios adquirieran progresivamente la independencia. El principio de que, digamos, no se transfieren territorios mediante la guerra es anterior a la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero en última instancia también se puso en marcha, por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial. Y acá había un territorio entre lo que es el Sarre, entre Francia y entre Francia y Alemania, todo un territorio que son las cuencas del Ruhr, la producción importante de carbón y acero que se produce en esa cuenca minera, había generado todas las guerras que a ustedes se les ocurran entre 1830 y 1914, la Primera Guerra Mundial, de traspaso de ese territorio entre Francia y Alemania. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y los norteamericanos que ocupaban, junto con los franceses, con los británicos y con los rusos, ocupaban el territorio alemán, les dicen a los franceses: miren, señores, que yo me voy y voy a constituir la República Federal Alemana, 1949. Los franceses se agarran la cabeza y dicen: bueno, muchachos, otra vez vamos a tener problemas, porque si los alemanes se encargan otra vez en términos soberanos de las cuencas del carbón y el acero, dentro de unos años tenemos guerra de nuevo. Los franceses se pusieron a pensar, un francés muy mencionado hoy entre los autores más importantes del derecho a la integración, Jean Monnet, dice: bueno, vamos a hacer esto. Vamos a crear una organización internacional que se encargue del carbón y del acero, y todos los estados le vamos a transferir a esa organización internacional las competencias estatales que tenemos respecto al carbón y el acero. De esa forma, hacemos que Alemania transfiera a esa organización la explotación del carbón y el acero, y desde esa organización la controlamos un poquito entre todos, para decirlo de alguna manera. No es exactamente, no es técnica la explicación, pero es lo que sucedió en última instancia. Esta creación. Esto es creación o sea, pasar de... Es comunitario, o sea, le están, como es, otorgando ejercicio de competencias soberanas. Sí, exactamente. Vos dijiste bien, ejercicio de competencia soberana. Cuidado, lo que se transfiere en todos los casos es el ejercicio de la soberanía, no es la titularidad, porque uno de los problemas principales, como citaba el Brexit Rodrigo hace un rato, es que los estados pueden volver hacia atrás sobre los compromisos que generaron en este caso. Entonces, eso significa que la titularidad sigue siendo del Estado, ¿no? Porque pueden volver. El Brexit significa que se van de la organización, Gran Bretaña se va de la organización y puede hacerlo por ejercicio de la soberanía, que sigue siendo titular de Gran Bretaña. Mientras que el ejercicio de la soberanía, sí, el ejercicio de ciertas competencias soberanas, es lo que se transfiere a alguna organización internacional. Así nace en 1951 el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Esto tiene un desarrollo. Vieron que fundamentalmente en el primer instancia eran solo seis estados: Francia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Bélgica. Estos mismos 6 países generan en 1956, 56 y 57, bueno, me quedó ahí una. En el 56 o en el 57 generan 2 tratados más: Comunidad Económica Europea y Euratom, Comunidad Europea de la Energía Atómica. Bueno, pero todo esto es materia de otra clase que vamos a ver en su momento. El tema central es que se pone en marcha allí el proceso de integración europeo. Por supuesto que en Europa también, perdón.
Una consulta, ¿eso sería el derecho derivado? No, el derecho No. derivado es el que generan las organizaciones luego de creadas. Los que generan la ONU, por ejemplo. Son Sí, tratados fundacionales. perdón, generan dos cosas. Lo primero es que el derecho originario son los tratados que crearon esa organización. El derecho derivado es el Derivado, derecho que las normas de crea esta. los órganos de esa organización, se ponen a crear. Okay. Lo vamos a ver en su momento. La Comunidad Económica Europea en aquel momento, hoy, Unión Europea, tiene mecanismos de formación de normas. Mercosur también tiene mecanismos de formación de normas, y lo vamos a ver. Esa producción normativa es la que le decimos derecho derivado, ¿no? Esas normas que crean los órganos de la organización. Por supuesto que también en Europa existió lo que se denominó el Plan Marshall, que era una gran inversión norteamericana para el restablecimiento, y existen fundamentalmente el intento de generar tres órganos. Digo el intento porque de los tres se generaron dos en aquel momento, en 1947, dirigidos a tratar de evitar aquellas consecuencias que habían producido la crisis de 1930. Como sabemos, no sabemos, decimos siempre, en 1930 se produce una crisis económica, un crash internacional, que en contra de lo que planteaba el marxismo, o Marx, el crash internacional se produce en los estados centrales digamos, los estados más desarrollados de aquel momento. Los estados, para salvarse de esa situación de crisis, generaron comportamientos en muchos casos de aislamiento, generaron, bueno, el desconocimiento de compromisos internacionales, generaron lo que se denomina devaluaciones competitivas, esto es, cada uno se posicionaba para el comercio internacional de la mejor forma, ¿y cómo hacía? ¿Qué hacía? Devaluaba su moneda para que le sirvieran más aquellos pocos bienes o moneda extranjera que conseguía. Y los estados se cerraban al comercio, y esto generaba que cada uno se cerraba, el comercio tuvo una crisis muy importante en ese periodo, y nada, esto continuó en muchos años, incluso en algunos casos el advenimiento de Hitler, del nacionalsocialismo en Alemania, tiene una pata en aquellas compensaciones importantes que le habían puesto en el Pacto de Versalles, pero la segunda pata del advenimiento de Hitler tiene que ver con la crisis del 30 en un país muy desarrollado como Alemania. De hecho, Hitler asume en el 33 en Alemania. Entonces decimos, en 1945, fundamentalmente economistas norteamericanos y británicos, Keynes, uno de ellos, se ponen a discutir qué es lo que hay que hacer en términos económicos para que esto que se había producido en la crisis, que había terminado en la crisis del 30 y que en última instancia se había profundizado en la crisis del 30, no vuelva a suceder, o intentar morigerar aquellas cuestiones. Fundamentalmente se intentan crear tres organismos, de los cuales dijimos terminan creando dos. En primer lugar, el Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, un banco que tiene como finalidad préstamos de largo plazo, préstamos que
tengan que ver con desarrollo de capacidades productivas, básicamente. Grandes proyectos de infraestructura. Imagínense, por ejemplo, nosotros Yacyretá fue un préstamo del Banco Mundial, no uno, varios préstamos del Banco Mundial. Nada, básicamente eso. Préstamo de largo plazo para capacidad de infraestructura, para generar infraestructura que levante los países. Por supuesto que el nombre de Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento tiene que ver con la reconstrucción y el fomento de Europa, en primer lugar, que había sufrido en su territorio la guerra, pero después se derrama a los demás países. El segundo órgano que que se crea ahí en 1947 es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario tiene la idea de que las monedas se fijen en la moneda de los distintos estados tengan un ancla en esta nueva etapa, se fijen con relación a algunos parámetros, se fijen contra la moneda que pasaba a ser, por supuesto, en 1945, el dólar como moneda de referencia, y que no haya devaluaciones competitivas, esto es que los estados no tomaran ventajas a partir de las devaluaciones, porque en última instancia esto también tiene costos. Y por último, y este Fondo Monetario Internacional, que se crea con mecanismos bastante particulares, es una organización internacional con características muy particulares, tiene como finalidad apagar incendios de corto plazo en países para que las monedas no fluctúen demasiado y para que no haya problemas económicos en el corto plazo. El tercer organismo que se intenta crear en 1947 y no se logra, incluso se firma el tratado internacional que crea la Organización Internacional del Comercio, es una organización internacional que se iba a promover el comercio mundial a partir de la mejora de la relación entre los estados a partir del comercio, y por supuesto a partir de la baja de tarifa, porque los estados, fundamentalmente cuando yo digo ¿se cerraban en qué? Se cerraban en aplicar altas tarifas al comercio internacional. Cuando yo aplico tarifas al comercio internacional, significa que un producto que pasa del exterior al interior de mi estado pasa a valer el precio internacional más la tarifa. ¿Se entiende esto? No, porque algunos son las barreras arancelarias. Son las barreras arancelarias, exactamente. El comercio internacional, por supuesto, en 1930 las barreras arancelarias estaban por las nubes y cada uno de los estados ponía la que se le ocurría. Fundamentalmente para prohibir el ingreso de mercaderías, porque ¿qué es lo que es? El comercio internacional significa que entran mercaderías y salen divisas, ¿se entiende? Entonces los estados, como tenían problemas económicos al interior de los estados, ojo, a ver, la Argentina hoy, ¿qué hace? Cierra el comercio internacional y vayan ustedes a conseguir una notebook hoy, vayan ustedes a conseguir una notebook. ¿Por qué? Porque el estado tiene problemas económicos al interior y dice, bueno muchachos, acá no sale un peso, entonces no entra una notebook para que no salga los dólares que significan notebook, ¿se entiende? Sin ir más lejos, hace unos años atrás pasó. Un montón de tiempo, un montón de veces pasó, ¿no? Digo, y es un instrumento del gobierno, es un instrumento del Estado para defenderse en... Muy utilizado. Hoy, circunstancialmente, tenemos la pandemia que justifica algunas cosas y que tiene algunas cosas, pero hay compromisos internacionales que los estados vienen desarrollando para que esto no se produzca. Para que el comercio internacional sea más fluido. Perdón, ¿alguien quería decir? No, yo, Franco, que ahí está siempre la cuestión de justamente el derecho de integración a veces, o sea, que va con la integración, mejor dicho, no necesariamente con el derecho, pero con la política de integración, que todos los estados quieren tener siempre la balanza comercial positiva. Y hay alguien que pierde ahí siempre. Y si uno tiene menos poder de negociación, va a tender a ser el que pierda. Y a veces pasa esto, que la Argentina está interesada en conseguir divisas,
pero todos nos piden algo a cambio, o sea, de los productos o de los tratados, o es como que es difícil. Los procesos de integración en general siempre tienen un motorcito, para decirlo de alguna manera. Este motorcito es el que invierte, yo diría que no es el que gasta más, ni el que resigna más, pero es el que invierte en el proceso de integración. En Europa claramente fue Alemania, es Alemania, y Francia por ahí y algunos más por ahí. En el caso de Mercosur, probablemente hubiera sido, si nosotros fuéramos inteligentes y demás, el motorcito debería haber sido Brasil, del cual nosotros aferrarnos y ser el furgón, si se quiere, de ese motorcito para lograrlo. Yo creo que, bueno, el problema es que hay, para eso tiene que haber vocación de ser líder, que en algún caso en Alemania se vio claramente, pero en el caso de Brasil en muchos aspectos no se ve tan claramente, y segundo, tener espaldas para eso, que en algún aspecto también tendríamos que discutir si Brasil tiene espaldas para eso, digamos, no a partir de poderío en sí, sino de las dificultades de distribución económica que tiene a su interior. A ver, el gobierno de Lula fue un gobierno que se miró hacia adentro. Entonces, claro, ¿por qué? Por necesidades y por política interna, digamos, se mira hacia adentro. El gobierno de los Kirchner, el gobierno de Néstor, que incumplió en el 2001 un montón de cuestiones de derecho internacional comprometido en el Mercosur, pero nada, todo el mundo le daba a la derecha porque había pasado el 2001 en Argentina, le van a dar, arreglate y después lo vemos. Y lo cierto es que del 2001 en adelante, cuando todo el mundo hablaba del Mercosur como una cosa política, también lo vamos a ver en algún momento de la segunda parte, pero cuando todo el mundo hablaba de la madre patria, América Latina y qué sé yo, ese no fue un buen momento del comercio Mercosur, no fue un buen momento del Mercosur, si se quiere, económico, que le debe importar a la gente porque es el que produce, ¿no? Fue un Mercosur muy político, de mucho perfil político y demás, pero cuidado, ese no tuvo mucho trasvase al sistema productivo. Pero vamos y venimos como locos de esta clase. ¿Dónde estábamos? Los tres órganos que se crearon luego de la Segunda Guerra Mundial, decíamos, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Banco Mundial, se hace efectivo, Fondo Monetario Internacional se hace efectivo, la Organización Internacional del Comercio no funciona, no termina de concretarse, se firma el Tratado de La Habana en 1947, pero no logra las ratificaciones suficientes para entrar en vigor aquel Tratado de La Habana, y la Organización Internacional del Comercio, como se denominaba en aquel momento, no nace en el 47. Empieza a funcionar desde el 1947 en adelante un solo capítulo de ese tratado de la Organización Internacional del Comercio, un solo capítulo que es el tratado, la parte del tratado que se refería a aranceles y comercio, el efecto de los aranceles en el comercio, que es una partecita de aquel tratado de la Organización Internacional que se creaba en el 47, es la partecita que se refiere justamente a este tema de las barreras arancelarias, a la parte de aranceles. ¿Cuál es el efecto de los aranceles en el comercio internacional? Y empieza a trabajar sobre la baja de aranceles. La idea de que los estados empiecen a bajar los aranceles porque esto genera comercio internacional y el comercio internacional es desarrollo, para decirlo en breve. Esa forma de funcionamiento de lo que se denominó el GATT, General Agreement of Trade and Tariff, era la parte del tratado de 1947 que los estados estaban dispuestos a negociar. Entonces sacaron ese pedacito del tratado, se genera el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT, General Agreement of Trade and Tariff. Y empieza a funcionar con lo que se denomina rondas. En el marco del GATT se denominaron rondas.
que en última instancia no son más que conferencias internacionales periódicas, que los estados se reunían y empezaban a discutir sobre la baja de aranceles en productos, en ciertos productos, en algunas cuestiones, qué sé yo, y la ronda terminaba cuando se llegaba a algún acuerdo en la baja de aranceles o en el tratamiento de algún producto determinado o en alguna serie de productos determinados. Existen del 47 al 80, 83 creo que fue, 86. La última ronda, existen varias rondas. Ronda Tokio, ronda Kennedy, ronda... A veces tomaban el lugar de las ciudades, en general tomaban el nombre de las ciudades, no en el caso de Kennedy, porque lo habían matado y tomó el nombre de la ronda Kennedy. Ronda Uruguay. La ronda Uruguay comienza en 1986, 83, 86, una cosa así. Se pone en marcha la ronda Uruguay, donde los estados se empiezan a comprometer. En ese periodo, claro, justamente, 1989 cae el muro de Berlín, 1991 guerra del Golfo, desaparición de la Unión Soviética y aparición de Rusia y la caída del grupo de estados que estaban alrededor de la Unión Soviética. Y ahí sí aparece en 1989, creo que es. No, en 1994, Tratado de Marrakech, que pone en marcha la Organización Mundial del Comercio, es la que tenemos hoy, 1994. El Tratado de Marrakech, que es la que pone fin a la Ronda Uruguay, que se había generado cerca de 10 años antes. La Ronda Uruguay concluye en el Tratado de Marrakech y en Marrakech se firma la Organización Mundial del Comercio, que empieza a funcionar como organización internacional. Nosotros vamos a ver, y esto es muy claro en el análisis del siglo XIX y XX. En el siglo XIX, creo que lo comentábamos, aquel concierto de Viena que se había reunido después de la caída de Napoleón para ordenar los temas de Europa, habían sido 5 estados que se reunieron para, organizar la Europa post-Napoleón. Así empezaron las conferencias internacionales. Los estados empezaron a advertir que era mejor acometer ciertos temas en forma conjunta, entonces se reunían periódicamente, resolvían la cuestión, si podían, suscribían un tratado internacional que le pusiera unas reglas a la materia de que se tratara, los estados se daban la mano y cada uno de los representantes se volvía a su país. Los representantes de los estados se daban la mano, los estados no tienen mano, los representantes de los estados se daban la mano y cada uno volvía a su país. Esto funcionó bastante bien durante todo el periodo del siglo XIX. El problema es que sobre fines del siglo XIX, este tema de reunirse periódicamente para resolver una cuestión empezaba a ser costoso en virtud de la cantidad de temas que los estados empezaron a trabajar en común. Imagínense todos los temas. Durante el siglo XIX, correo, comercio, una serie de cuestiones que los estados se reunían, negociaban, se iban. Una cantidad de temas importantísimos. En el siglo XX se empieza a advertir que no es funcional este tema de las reuniones periódicas, y es más funcional el tema que se adopta en ese momento determinado, que es el de la organización internacional. La diferencia entre las conferencias internacionales y este sistema de la organización internacional es el sistema permanente de órganos. Le otorgan las capacidades a la organización internacional para que haga determinada cuestión, para que regule determinada materia, y se la dejan dar con un sistema de órganos, con un sistema de producción, de funcionamiento y de producción de normas, y se echa a andar una organización internacional que va a regular la materia de que se trate. Desde mi punto de vista, y no es compartido por todos los autores, la conformación, o mejor dicho, la participación de un Estado en una organización internacional siempre deja ejercicio de soberanía, o siempre compromete ejercicio de soberanía. No sé si lo digo bien.
los estados, cuando forman parte de una organización internacional, lo que están haciendo es decir, esta materia que trabaja esta organización internacional, hoy la voy a manejar en coordinación, si se quiere, con este grupo de estados, pero ya no la voy a poder manejar en términos soberanos y autónomos como la venía manejando hasta este momento. Para mí, todas las organizaciones internacionales, la participación de un Estado en organizaciones internacionales genera un jirón de ejercicio de soberanía, digamos, un pedazo de ejercicio de soberanía se va dejando en cada una de las organizaciones en las que un Estado participa. Independientemente de la participación que como Estado tenga en las definiciones de esa organización internacional, que son dos guitas aparte que lo vamos a ver en su momento. Lo que digo en términos, digamos, abstractos y genéricos es, los Estados participan en una organización internacional, eso significa que desde que suscriben el tratado, de que entra en vigor el tratado, para decirlo claramente, cuando entra en vigor el tratado de que yo entro en una organización internacional, listo. Lo que hasta ese día yo hacía en forma autónoma y me manejaba como quería, ahora lo manejo en términos de la organización internacional. Estoy dejando un pedacito de mi ejercicio de la soberanía. Por supuesto que como dijimos acá, y como ustedes afirmaron, yo me puedo rajar y me puedo ir cuando quiera, pagando lo que tenga que pagar, en términos jurídicos, en términos económicos, lo que a ustedes les ocurra, pero yo me puedo ir. En la titularidad de la soberanía la sigo teniendo como Estado. Pero participar en una organización internacional me deja algún ejercicio de soberanía en la materia. Y esto es independientemente de la forma de participación que yo tenga en la organización. Lo vamos a ver con más detalle, este punto lo vamos a ver con más detalle, sí, creo que la semana que viene. Dos palabras. ¿Qué hora es? 18:02, sí, tenemos. Dos palabras sobre la globalización, este concepto de globalización. Concepto raro, tendríamos que rediscutir el concepto de globalización a partir de la pandemia. Se me ocurrió exactamente en este momento. Porque aquí sí hubo globalización de los daños, por decirlo de alguna manera, y no hay globalización de las soluciones. Las soluciones siguen siendo estatales. ¿Se entiende lo que digo? Mientras que se globalizó el daño está globalizado, los estados buscan las soluciones por caminos individuales. Bastante, bueno, me tendría que leer un poco más de cómo funciona en el caso europeo. La EMA, la Organización de Medicamentos de la Unión Europea, funciona para regular la entrada de vacunas y demás, pero no sé exactamente cómo funciona la coordinación en el ámbito europeo. Pero acá hay salidas individuales de parte de los estados. Hubo una especie de carrera por salvarse. Porque Sí. las vacunas implicaban volver a la actividad económica y volver a, o sea, a producir, a exportar, a todo, y hubo una especie de carrera. De hecho, China creció muchísimo en el 2020 en comparación con los demás, porque fue el primero en resolver el tema, por decirlo de alguna manera, las vacunas. Sí, el tema este, a ver, digo, además de una grave crisis de los organismos internacionales, entre ellos fundamentalmente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que quedó bastante averiada después de semejante candombe internacional que produjo este bicho. ¿Qué es la globalización? A ver, es difícil. Yo voy a hacer dos ejemplos que son simpáticos. Me van a ayudar los balones que tengan más. No, los balones más grandes o los que tengan más memoria, o sean más futboleros, me pueden ayudar. Exactamente el año no me acuerdo, pero en 1990.
una cosa así, no, 90 y pico, 92, 93 creo que fue. Estaban por vender a un gran jugador argentino que era Ariel Ortega. Estaban por vender a Europa. No puedo saber exactamente cuál era el país. Y la cotización de Ortega era 10, para decir alguna cosa. En el transcurso de esa negociación se produce un fallo judicial en la Unión Europea, que es el caso Bosman. El caso de un ciudadano británico que jugaba al fútbol en Portugal, creo. Y hace una reclamación porque a él en el club lo consideraban extranjero. Ustedes saben, en el marco de la... ¿No fue en el 97? No me acuerdo exactamente, puede ser. No, le perdí, me acuerdo el año, puede ser el 97. Marcelo, que siempre está atento, va a hacer un Google ahí y nos va a ayudar. Era sobre el cupo de los extranjeros, ¿no? Exactamente. Lo que el tipo planteó en el marco del tribunal es, señores, yo soy de la Unión Europea, acá hay libre circulación de los trabajadores, ustedes no me pueden tratar como un extranjero cuando soy británico y soy parte de la Unión Europea como es Portugal, con lo cual yo tengo que ser tratado como nacional. Que después pasaron a ser comunitarios. Los equipos tienen una cantidad de capacidad para contratar extracomunitarios, que son ese cupo de extranjeros excomunitarios que tienen para contratar. Bueno, la cotización de Ariel Ortega se multiplicó por 5, 10. Esto de que la cantidad de clubes que tenían capacidad de contratar jugadores como Ariel Ortega, extranjeros en ese momento, se había multiplicado, con lo cual la búsqueda había sido mucho mayor. ¿Qué tenía que ver Ariel Ortega con el fallo ese que se produjo? Bueno, bastante poco. Pero en última instancia, los efectos del fallo ese que se generó lo venían a afectar, en este caso, favorablemente. Claro, tuvo incidencia. Tuvo incidencia, importante incidencia. Imagínense, bueno, por supuesto que esta era una situación que se derramaba en muchos otros jugadores. Me acuerdo que en algún lado leía especialmente la afectación de esta negociación, porque se estaba produciendo la negociación en ese momento. Hay otros ejemplos más, si se quieren, más tristes de la globalización. 1989 se produce un maremoto en Japón, en el norte de Japón. Hasta ese momento, el Japón, que produce una cantidad importante de divisas en términos internacionales, ubicaba su excedente financiero en el capital internacional y lo ponía, por supuesto, al servicio de préstamos internacionales. Entonces, todos los años quedaba ese excedente financiero de Japón, no tengo ni idea de qué cantidad era, pero una cantidad muy importante, la ponía al servicio la ponía a disposición de los estados para que tomaran préstamos de allí, y los estados, por supuesto, iban, y eso generaba que una determinada tasa de interés, que era una tasa de interés relativamente baja, porque el excedente de capital financiero era muy importante por parte de Japón hasta ese momento. Se genera el maremoto y, por supuesto, Japón, con mucha razón, dice, muchacho, en términos, yo tengo que arreglar mi cuestión, retira esos fondos de la disponibilidad de fondos internacionales, y las tasas de interés se multiplican y generan una gran corrida en términos internacionales económica, a partir de crisis de los países en desarrollo que tenían que acceder a créditos y se veían imposibilitados porque ese capital internacional no estaba. Esto es lo que tiene que ver la globalización. ¿Qué tenía que ver con cada uno de los estados? El maremoto que se produce en Japón. Bueno, en última instancia estoy tratando de demostrar cuál es la vinculación, ¿no?
el Estado, un Estado que aportaba al sistema financiero internacional una cantidad de dinero y que ve la necesidad de cambiar el curso de esa masa de divisas y genera esta situación internacional. Lo mismo ocurrió también con, no sé, quizás no, con el efecto tequila, o no sé si va por ese lado, que hubo una crisis, no sé si fue, supongo que en México por el nombre, y eso tuvo repercusión en otros estados, inclusive el nuestro. Sí, a ver. Todo por esto de la globalización. Sí, hubo, y antes de un tequila hubo ¿De Rusia? la crisis de Rusia. Tenía otro nombre, no me acuerdo. Tequila es 94, y creo que la crisis rusa es 91, una cosa así, 92, una cosa así. O la de Rusia fue después, no. Pero nada, esto es la globalización. Por supuesto que hay una primera globalización, que es una globalización financiera, que es este flujo de capitales internacionales que entran y salen de los países casi con autonomía de los estados, casi. Hay todo un flujo más estable, que es lo que se denomina IED, inversión extranjera directa. Inversión extranjera directa es aquella inversión productiva que se instala en un estado. Pero en muchos casos, esta globalización que comienza como financiera en última instancia, bueno, tiene efectos, como decíamos hace un rato. Este tema de la pandemia tiene un efecto terrible a partir de que, nada, se produjo o nació, surgió en un estado, en una provincia china, y acá estamos todos... Y si se quiere, el problema más grave de esta solución estatal que estamos viendo en cada uno de los casos es que, muchachos, vayan a vacunar a África, porque si no, este bicho no lo saca nadie de acá. Y la tierra es la que seguimos compartiendo entre todos. Si hay estados en África que no tuvieron una vacuna todavía. Y la vuelta ¿Cómo? No, la vuelta a la normalidad en África se prevé para fines de 2024-2025, para que sea una idea. Sí, a ver, yo no digo que no tengan derecho a ganar con las patentes las farmacéuticas que arrancaron con esto, pero en algún momento determinado va a haber que ponerse a pensar justamente, a ver, los barcos cruzando el mar Mediterráneo lo van a seguir teniendo, ¿y qué van a hacer? Más vale que vacunen, bueno, sí, ahí van a vacunar a los que están en el tránsito, qué sé yo, pero nada, pero igual la situación va a haber que controlarla y no se Principalmente controla. porque se van a quedar sin gente para vacunar. Principalmente por eso. Claro, no. Tanta va a ser Es bastante selectivo el bicho este y se lleva una parte de la población nada más. Jodido el asunto. Nada, esto en alguna medida es la globalización. El comercio internacional sigue siendo, bueno, no solo el comercio internacional, la salud internacional también, sigue siendo anárquica. Cada uno de los estados intenta salvarse por la suya. Existe un proceso de integración. Cuando existe un proceso de integración, lo que intentan los estados es decir, generamos reglas entre algunos estados para enfrentar mejor, de la forma que sea, digamos, por la causa que sea, para enfrentar mejor este planteo anárquico del comercio internacional. Algunos lo hacen más profundamente, algunos quieren hacer una organización más profunda, más severa, más estricta. Otros lo quieren hacer más light, con distintos niveles, como veíamos, creo que lo vimos, los niveles de los procesos de integración. Pero en última instancia, la característica común de los procesos de integración es aislarse
aislarse, no es un término aislarse, pero asociarse para generar reglas entre estos participantes para enfrentar mejor el comercio internacional. En algunos casos, como los periodos posteriores a la Segunda Guerra en América Latina, exigían los procesos, los teóricos que estaban en marcha recomendaban altas tasas de protección arancelaria al ingreso a los estados asociados para desarrollar una maquinaria económica que luego gradualmente puede enfrentarse al comercio internacional, y en otros casos, como el Mercosur cuando nació, un sistema de liberalización de comercio entre las partes, con esquemas mentales, esquemas ideológicos muy liberales, fundamentalmente en la Argentina, pero también en Brasil, que decían que no, bueno, listo, liberemos el comercio entre los estados y esto va a generar que instantáneamente la industria invierta a partir de esta necesidad de competitividad. Hay industrias que pudieron, industrias que todavía no pueden enfrentarse libremente en ese marco ni siquiera en ese marco asociativo. Muy rica la clase de hoy, un poco desordenada, si ustedes, a eso se los puedo admitir. Capaz que la tienen que ver 3 o 4 veces para... No la creo. Pero hablamos varias cosas. Fundamentalmente, esta transformación del derecho internacional, esta idea de comunidad que aparece después de 1945, la idea de la comunidad internacional, en buena medida en crisis a partir de la pandemia, este tema de también la salida por los estados en forma individual que genera una pandemia, un problema con el que estamos viviendo, en última instancia es todo un proceso que aumenta el comercio internacional. Dijimos también esta forma de transformación de aquellas conferencias internacionales en organizaciones internacionales. Organizaciones a las que los estados le encargan la resolución de una materia determinada, no me meto en específicamente cuál, y ahí arranca la organización y empieza a regular en alguna medida sola, para decirlo de alguna forma, o por lo menos autónomamente de los estados, bueno, autónomamente o no, ya estoy diciendo lío, pero en última instancia esta organización internacional arranca y empieza a resolver la materia que los estados le han encomendado. Y nada, así llegamos a la situación internacional que habilita los procesos de integración. Un comercio internacional eminentemente anárquico, como decíamos, la OMC, que desde el GATT empieza a hacer regulaciones internacionales para mejorar el comercio internacional, genera regulaciones muy básicas, igual que la OMC después, digamos, el GATT como la OMC, genera regulaciones muy básicas. Esto es, los aranceles no pueden ser más del 35%. Bueno, listo, sí, pero al 35% casi ningún producto genera. Leyes de compra nacional. El Estado sigue siendo uno de los mayores compradores a partir de obra pública, a partir de un montón de circunstancias. Y si el Estado dice, miren, yo compro nada más que productos nacionales, bueno, ¿cómo afecta eso en términos del comercio internacional? Está generando una política que cierra la posibilidad de ingresar a un Estado a partir de su ley de compra nacional. Subvenciones o políticas de desarrollo específicas. Ni que hablar cómo afectamos el comercio internacional nosotros, a la inversa, digamos, por un problema de caja en el Estado, cómo generamos una política respecto de los...
al campo le estamos aplicando, ¿Restricciones? No. sí, ¿cómo se denomina? Ay, Retenciones. se me escapó. ¿Perdón? ¿Retenciones al campo? Las retenciones, las famosas retenciones, en última instancia, ¿qué son? Es decirle al campo que no puede vender el grano a 1, sino que tiene que venderlo a 1,15, porque esos 15 me lo quedo yo. Esa es una retención. Ojo, hay defensa política para esto. Señores, estamos en una situación de problema económico importante, y como vos sos el único que recibís divisas directamente del extranjero, porque vendés un producto que se requiere en el extranjero, el Estado tiene derecho a quedarse con un pedacito de este ingreso de divisas. Pero ya cuando le ponemos, además de las retenciones, le ponemos dólar oficial, y por supuesto el hombre que ingresa la divisa, le ingresa a un valor de 89, 90, 100, una cosa así. Y en el paralelo el dólar está valiendo 200. Estamos haciendo una afectación. Hay explicación para esto. Son los únicos que están recibiendo Divisas. pues, Las divisas. divisas del exterior. Y está, sí. El Estado está en una situación Claro. de necesidad para aplicar esa medida, pero en última instancia lo que estamos haciendo es distorsionando el comercio internacional. El cepo a las carnes, esto me parece más difícil es más difícil de entender. Bueno, no, tiene que ver con precios internos. Este último movimiento el cerrar la exportación de carne. Cerrar la exportación de carne significa una importante cantidad de ingresos en divisa que el Estado está perdiendo. Ojo, el Estado y los particulares, que son los dueños de la carne. ¿Y cuál es el motivo central? Que si yo tengo una vaca y tengo para venderla a precio internacional, prefiero venderla a precio internacional y no venderla o mejor dicho, si yo la puedo vender a precio internacional, la vendo en el mercado interno a precio internacional. Con lo cual, el precio de la carne en el mercado interno aumenta muchísimo. Y esto parece que no es tanto el comercio tradicional de la vaca que teníamos con Europa, la tradicional venta de carne a Europa, que está regulada por un tratado internacional y por una cuota que se llama cuota Hilton, que establece cuántos kilos de carne puede vender la Argentina en el mercado europeo. Era un mercado, una situación de comercio internacional que no tenía bastante inconveniente. No sé si tanto por la cantidad, sino por la calidad de la carne que requerían los europeos para ingresar al mercado europeo. Esta cuota Hilton con el mercado europeo no tenía hueso, con lo cual teníamos al mercado interno cortes bastante interesantes de vacas muy buenas, criadas en muy buenas condiciones para tener las partes sin hueso muy buenas. Teníamos parte con hueso en el mercado interno a un precio razonable. El problema de la distorsión del comercio de carne parece que lo produjo la compra de China, que China compra todo. Vaca buena, vaca flaca, vaca lo que sea. Con lo cual, parece que la discusión es este tema, porque no era la vaca que podías ubicar en el mercado europeo y solo ingresaba con cortes sin hueso. Parece que los chinos compran todo, con lo cual afecta esto. ¿Cuál es la respuesta del gobierno para que no aumente en el mercado interno? Cerrar el comercio internacional de carne. Ay, a mí me parece que como solución no es muy sostenible en el tiempo, porque, a ver, muchachos, nosotros no podemos cuidar la frontera. La vaca está cruzando el Paraná, o está cruzando Brasil. Lo mismo que los barcos de soja, que sale la soja, que en vez de salir por Argentina, sale por Uruguay o por Paraguay. Nuestro Estado tiene
serias dificultades de control, con lo cual creo que hay que tener cuidado con ese tipo de medidas que no van a generar el efecto que se desea. Pero bueno, nos fuimos al demonio, son las 18:24, hace 1 hora y media que estoy hablando, nada, está grabado, así que nada, nos vemos el viernes, y esta parte histórica está en todos lados, así que veanla. Hay un texto de Mónica Pinto que es bastante bueno, mucho más completo de lo que digo yo, nada, las clases se conforman con lo que uno trae, no solo con los textos que leemos en el último momento, con lo cual, nada, vayan leyendo. Nos vemos el viernes que viene y seguramente vamos a ver la charla sobre, no, bueno, creo que la que toca es la de organizaciones internacionales, tal vez. Nos vemos el viernes. Un abrazo grande. Gracias. Chao, Saludos a gracias. todos. Chao, profesor, Buen muchas fin de gracias. semana. Fin de-